lo primero que vamos a tener en cuenta, o digamos que vamos a poder manejar de una mejor manera, es que nos vamos a manejar, a encontrar diferencias entre lo que vendría a ser un contacto y lo que vendría a ser ya un prospecto. Un contacto lo podríamos llamar como que vendría a ser contacto es igual a un lead, o igual a lo que nosotros en Soluciones Salud vamos a llamar como balas. ¿Listo? Ahora, ese contacto, el concepto de contacto lo vamos a tener básicamente cuando la persona todavía, valga la redundancia, no ha sido contactada. Entonces, por un lado, finalmente es que no funciona mucho. Entonces, por un contacto que todavía no ha sido mapeado. ¿Qué es mapear? Mapear es cuando yo ya tuve una conversación fluida con la persona y la persona ya me contestó, por decirlo así, las preguntas del formulario, que no solamente yo como vendedor me voy a conformar con esas preguntas del formulario, sino que si yo tengo o estoy permanentemente en una escucha activa, me va a convenir y me va a servir ser muy buen preguntador y hacer preguntas que no estén implícitas en el formulario, pero que con la escucha activa que yo tengo se van derivando de mi conversación con la persona, y en esas preguntas de más que no están en el formulario, que al fin y al cabo no son de más, esas son las que me van a dar las herramientas y los recursos para que yo haga una venta efectiva. Entonces, cuando yo voy a hacer el mapeo, que todavía no lo he hecho, la persona siempre la voy a manejar por medio de contactos. Entonces, para no marearlos y para aclarar un poquito, los contactos me los voy a manejar con cuadraditos. Sin embargo, cuando la persona ya ha sido mapeada, ahí ya se convierte en un prospecto. Y ahí lo vamos a manejar con una bolita. Y ahí van a entender por qué. ¿Por qué así? Entonces, una persona que me llega un lead a mí o me cae una bala, que ya eso ya es, digamos que, otro tipo de capacitación, que ya seguramente la conocen cuando vieron el CRM. Una bala o un lead lo voy a empezar a hacer y la voy a pasar por 4 contactos. Esos 4 contactos deben ser en menos de 48 horas. Entonces, por ejemplo, empiezo con el primer contacto. Me llega una bala y hago contacto número 1. Siempre debo empezar primero con un llamado. Y ese llamado, ¿qué es lo que tiene? Es básicamente la información que la persona me dejó en el formulario. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la persona consultó por el San Juan de Dios y me dijo que era una persona de zona oeste y me puso que es para una persona de 49 años. Entonces yo hago el llamado y vamos a primero poner el escenario de si la persona me contesta. Entonces en el primer llamado directamente lo encaro y le digo: Pepito, muy buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Luz, y aquí hago un paréntesis. Yo tengo una impronta, yo me manejo de alguna manera, sin embargo, quizás su supervisor, el que le corresponda, se puede manejar con un speech un poquito diferente. Pero lo importante en este primer contacto que uno hace con la persona, o en el contacto donde uno le quiere decir quién soy yo, tengo que ir a los datos, a la información que la persona me dejó. Entonces, en mi caso yo le diría: hola Pepito, ¿cómo estás? Mi nombre es Luz, tú me dejaste una consulta por el San Juan de Dios para una persona de 28 años de zona oeste. ¿Tienes 2 minutos para hablar? Vamos a suponer que la persona me contestó. Y ahí se deriva el resto. Me puede decir que sí o me puede decir que no. Si me dice que sí, arranco con el mapeo, que eso es otra capacitación. Si me dice que no, ok, comprendo, decime, ¿a qué hora puedes hablar? En ese punto la persona me puede decir: llámame por la tarde, por ejemplo. Si la persona me dice que lo llame por la tarde, yo le pregunto, yo tengo que tener claro que yo como vendedor soy el que lleva la dirección. Entonces yo le voy a decir a la persona: ok, en la tarde te llamo, ¿te queda mejor a las 3 o a las 4?
Si la persona me puede decir, sí, a las 3 está bien, perfecto, recuerda que mi nombre es Luz, ahora que cortemos te mando un mensajito para que me agendes y no te salte como spam. Si la persona me dice, no, ni a las 3 ni a las 4 puedo, llámame a las 19 horas. Desde ahí yo empiezo a hacer la vaca púrpura. Desde ahí yo le muestro a la persona que para él es un privilegio de alguna manera caer en mis manos, porque yo no voy a hacer lo mismo que está haciendo muchos informadores de afuera. Entonces le digo a la persona, si la persona me dice a las 19 horas, la verdad sabes que en este momento yo voy a estar en viaje, te puedo llamar a las 20 horas, mira, yo a las 20 horas ya estoy en modo mamá, pero quiero ayudarte. Yo hago una excepción y te llamo. ¿A las 20 horas está bien? Sí, ok. Y cierro con el mismo speech. Recuerda que mi nombre es Luz. Ahora que cortemos, te voy a mandar un mensajito para que me agendes y no te salte como spam. Te hablo a las 20 horas. Agendados. Ya está. Que tengas una linda tarde. Corto e inmediatamente le mando el mensajito. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que no importa el escenario que pase, hay cositas que sí o sí hay que hacer. Como por ejemplo repetirle mi nombre, porque en su inconsciente le tiene que quedar mi nombre. En mi caso, yo apelo a usar algo que siempre les digo, yo soy Luz, mi nombre es Luz, como la luz. Y la gente automáticamente del otro lado sonríe, se escucha. Alguno incluso me dijo, espero que no seas como la luz de Edenor en algún momento. Entonces es como crear, desde ahí yo ya estoy creando un vínculo con la persona, ¿sí? Que hace que la persona me elija a mí, que mínimamente por recordación de amabilidad, de simpatía, que es mi impronta, la de Luz, la suya puede ser, no sé, de confianza, como quiera, pero cree su propia impronta que haga que el cliente, que el prospecto que yo tengo en ese momento, él me elija a mí por encima del resto de personas que le están hablando, ¿ok? Entonces desde ahí yo me tengo que concentrar en ser y construirme como la vaca púrpura. Listo. Ese vendría a ser el primer llamado. ¿Qué pasa si no me contesta el primer llamado? Entonces ahí el paso B, por decirlo así, aquí lo vamos a hacer A, B. El paso B va a ser un audio. Y ese audio va a ser exactamente como si me hubiera contestado el teléfono, y voy a usar la información que aparece en el formulario que la persona dejó o en la consulta que me cayó de la cartera o de que sea. Entonces simplemente lo que hago es decirle exactamente lo mismo en el audio, le mando un audio. Pero ¿cómo le mando el audio? Lo primero que yo tengo que hacer en este primer llamado que no fui atendido es mandarle un pequeño texto donde primero el nombre de la persona. No es lo mismo decir Susana buenos días a decir buenos días Susana. Cuando a uno en el inconsciente le llega su nombre, inmediatamente algo adentro de uno se alerta. ¿Quién me está hablando que me conoce? Entonces, primero debe ir el nombre de la persona, Pepito. Buen día, buena tarde, como usted lo salude. Y aquí una carita feliz. Bien. Posterior a ese, porque ¿qué hace aquí? Aquí vamos, la intención es volvernos muy buenos gestionando las emociones de las personas. ¿Qué hago yo aquí? Creo incógnita, curiosidad. ¿Quién me conoce? Ay, me está mandando un audio. ¿Qué va a pasar? Que escucha el audio. ¿Está bien? Entonces, después de que le mando esto en texto, lo que hago es que ahí sí le mando el audio con la información que dejo en el formulario. Lo mismo del llamado. Hola Pepito, ¿cómo estás? Mi nombre es Luz. Tú me dejaste una consulta por un plan de salud con el San Juan de Dios para una persona de zona oeste de 28 años. Decime a qué hora puedes hablar de tal manera que yo me agendo. A veces uso que yo dispongo de ese tiempo, te llamo y te ayudo. Esta palabra ayudo no puede faltar, se tiene que volver casi que un sello que yo le pongo todo el tiempo en mis conversaciones, que yo te ayudo con tu consulta y mando el audio. Listo. Vamos a suponer que este primer contacto fue en la mañana. Bien. Si yo lo hice en la mañana, el segundo
lo voy a hacer en la tarde. Pero si el primero fue en la tarde, el segundo lo hago al día siguiente en la mañana, y si tuviera que hacer un tercero porque no me contestó el segundo, lo voy a hacer en ese segundo día, pero en la tarde. Recuerden que tenemos para hacer este mapeo, tenemos 48 horas que lo dice en el ODU. Entonces aquí vamos a hacer el segundo. Recuerden siempre, digamos que la opción A va a ser nuevamente, intento hacerle un llamado. Y la opción B, vamos a suponer que no me contestó. Si me contestó, pues ya lo saben, ¿no? Hola, Pepito, ¿cómo está? Nuevamente, apelamos a la información que nos dejó en el formulario y ahí continúo con el primer llamado. Si no me contestó, entonces la opción B va a ser la misma información, a ver, para no marearlos, los pongo aquí, texto, con la misma información que me dejó en el formulario. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo mismo que le dije en el audio, pues se lo voy a poner en texto. Pero aquí es supremamente importante, chicos, es muy importante que cuando yo estoy manejando textos por WhatsApp, tengo que volverme muy bueno gestionando las emociones de la persona. Y cuando estoy hablando de textos de WhatsApp, tengo que atraer visualmente la curiosidad de la persona, la atención. Entonces, ¿desde qué punto yo tengo que pensar muy bien que tengo que llamarle la atención visual a la persona? Entonces yo simplemente coloco, primero que todo, recuerden el nombre, Pepito, buen día, una carita feliz, chan, y ahí empiezo a contarle o a decirle lo que él me dejó. ¿Qué voy a resaltar? Por ejemplo, en negrilla puedo colocar, tú me dejaste una consulta por un plan de salud para una persona de bla, 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 en negrilla, para que él visualmente, sí, ya sé que me está hablando. Bien, decime a qué hora puedes abrir, así te ayudo, puede ser ese ayudo, le puedo poner cursiva, como para que quede inclinadito, también llamar visualmente la atención de la persona, y yo te llamo y te digo con la consulta. ¿Listo? Ese es el segundo intento que yo le hago a la persona. Ahora, recuerden, primicia, conclusión, cosa importante que nos tiene que quedar de acá. Cuando yo estoy hablando por WhatsApp y me manejo con textos, tengo que manejar mucho la negrilla, la cursiva y los emoticones. Pero ojo con los emoticones. Si es una mujer la que yo tengo del otro lado, esa mujer tengo que hablarle depende cómo sea yo, con calidez o con simpatía, como quieran, pero sin pasarme del otro lado. Por ejemplo, una persona que todavía no me ha contado, en este primer texto no le voy a mandar un corazoncito, no, pero sí una carita feliz, un dedito así, hay como 3 o 4 opciones de emoticones de caritas felices, entonces no repetir, usar diferentes, bien. Y si es un hombre, también puede usar emoticones y con toda seguridad también voy a usar la cursiva, la letra resaltada, pero los emoticones tienen que ser un poquito más serios. El dedito, ¿se entiende? El muñequito este con la manita así, bajarle un poquito quizás a las caritas con corazoncitos, nada que ver. Bien, vamos a suponer que todavía no nos contesta, entonces vamos con el tercer contacto, un cuadradito, y empezamos nuevamente. Opción A sería un llamado. No me contestó el llamado. Opción B, inmediatamente coloco otro texto, pero este texto no puede ser igual al segundo. Hay unas plantillas que nosotros los supervisores ya tenemos fabricadas. Al principio usted haga caso, use esas plantillas. Después, cuando ya usted tenga experiencia y tenga su impronta, manéjese como quiera. Pero esas plantillas la pueden usar al principio y se van a dar cuenta que ahí ya tenemos otro texto. Por ejemplo, en el tercero podría decir, nuevamente empezamos con Pepito, buena tarde o buen día, lo que sea. Decime, ¿todavía necesitas mi ayuda con tu plan médico o ya solucionaste? En ese punto, cuando ya le pregunto el ya solucionaste, el emoticón, puedo usar el emoticón rojo. ¿Ok? Tiene que ser un texto totalmente diferente. Cada vez
Yo siempre lo visualizo así. Cada vez que yo me comunico con un cliente, sea en la etapa de los contactos donde todavía no ha sido mapeado o en la etapa ya de los seguimientos donde todavía, donde yo ya le estoy haciendo un seguimiento a la venta, ya claramente yo lo visualizo como que cada vez que yo hablo con la persona voy dejando un granito con la intención de que la persona venga y se lo vaya picoteando como un pollito, porque eso hace que él me siga hasta que lleguemos al feliz sí. ¿Se entiende? Entonces esa es exactamente la estrategia que yo manejo aquí. Perdón, tú vas a editar eso, ¿no? Sí. Yo creería que mejor. Vamos entonces con el cuarto. Vamos a suponer que todavía no nos contestó. El cuarto contacto. El cuarto contacto, adivine por dónde empieza. Por un llamado. No me contestó el llamado, entonces vamos con el siguiente paso, que vendría a ser otro texto. Y este texto, por ejemplo, puede ser Pepito, buena tarde siempre. Pepito, buena tarde. Otra carita diferente. Y aquí puedo empezar a manejar un poquitito más de presión. Que puede ser, o sea, ojo, porque como les mencioné al principio, tenemos que volvernos muy buenos, volvernos expertos, siendo o gestionando muy bien las emociones del que tenemos al otro lado. Sin embargo, no puedo pasar la raya. ¿Cómo logro esto? Es simplemente haciendo siempre, cada vez que yo voy a hacer un contacto, tengo que mirar a quién tengo del otro lado, qué me dejó, fijarme en la foto del WhatsApp, si tiene, por ejemplo, una persona con una mascota, ahí yo ya empiezo a ver a quién tengo del otro lado. Y con base en eso, ahí ya, como diría el jefe Lucas, en el libro de la guerra, o sea, entre más conozca yo el enemigo, mejor voy a pasar la batalla sin tener que guerrear tanto. ¿Se entiende? Entonces, él lo diga en esos términos, yo lo digo así, pero lo que intento decir es que tengo que conocer a quién tengo del otro lado para saber cómo me voy manejando acá. En este último contacto, o en cuarto contacto, yo puedo usar como, por ejemplo, primero, así como en los textos anteriores empezaba con un Pepito, buen día, en el mismo texto, aquí lo hago separado. Primero el Pepito, buena tarde o lo que sea, o una carita diferente, una carita feliz, o tal vez, no sé, un dedito parado, lo que sea. Y en el texto ya directamente me manejo de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se fijan, nosotros tenemos el celular, la gran mayoría, por no decir que ahora todos los celulares vienen por defecto con una barra de herramientas en la parte superior donde están los mensajes que uno tenga como notificaciones activas. Entonces, cuando la persona medianamente ve el mensaje, tenemos que generarle curiosidad. Entonces aquí ya no pongo el Pepito, mando el Pepito inicialmente, y aquí puedo colocar, por ejemplo, esta que me encanta, que no falla. Con negrilla, esta nunca falla y la pueden usar las veces que necesiten, aunque en orden diferente. Aguardo tu amable respuesta. Con negrilla. Entonces, ¿qué pasa? La persona al mirar su pantallazo sin necesidad de abrir el celular, va a decir ahí quién. Y claramente lo abre. Puedo decirles casi que el 98% de las veces por pura... ¿A quién le gusta quedar como un maleducado? Entonces esto claramente va a hacer que la gente sienta el impulso de contestar. Ya solucioné, ya resolví, mil disculpas, no puedo atender, lo que sea, pero algo van a contestar, ¿sí? Y vamos a suponer que esa persona no me contestó. Entonces puedo hacerle un último contacto donde le puedo repetir el cuarto. Yo normalmente siempre cuando mando un aguardo tu amable respuesta, que es algo tan corto, repito un cuarto, o le puedo poner contacto número 5, no importa, pero a lo que voy es a que aquí como que doy un cierre. Pepito, buena tarde, mi empresa me pide devolución de tu consulta. Quedo atenta para cuando necesites ayuda.
Listo, guarda mi contacto y siéntete en total libertad de compartir mi contacto si conoces a alguien que necesite obra social o prepaga. Ayudas a esa persona y me vas a ayudar a mí. Feliz tarde, ya está. Ahora, aquí, por más nuevo que yo sea, tenemos que empezar a afinar el olfato de tratar de ver quién tenemos al otro lado, no solamente por las cosas que yo ya les había mencionado, sino también porque es muy importante ver que no necesariamente, por más que el ODU me diga que tengo 48 horas para contactar a esta persona, si yo veo que es un muy buen potencial, yo me lo suelto. Le puedo hacer 6, 7, 8 contactos, o sea, o me bloquea o me contesta. Y después cuando yo lo mapeo, o me bloquea o me compra, pero algo tengo que sacar, ¿se entiende? Entonces, no necesariamente porque tengo 48 horas, ya su supervisor le va a poder enseñar cómo manejar esos contactos para que el ODU, la escobita del ODU no se lo barra y se lo saque, pero cómo manejar esos contactos que son prometedores. Yo no suelto una venta, yo no suelto un contacto si una persona, veo que hay una tierra fértil ahí, ¿ok? Bien, hasta ahí vendría a ser lo que son los contactos. Ahora, vamos a trabajar en lo que vendría a ser el prospecto ya mapeado, ya es un prospecto, y aquí vamos a hablar un poco de ya mapeé, ahora tengo que hacerle unos seguimientos a una persona que dejó de ser un contacto y se convirtió en un prospecto. Entonces, igual que aquí, voy a poner dos escenarios, ¿ok? Va a llegar a un punto en el que usted como vendedor puede darse el lujo de cerrar una venta en el primer llamado. Felicitaciones. Pero eso no quiere decir que si lo hago de la otra manera esté mal. No. Simplemente son momentos. Es más, yo podría ya estar lista para cerrar mis ventas en el primer llamado, pero si mi olfato me dice que es ambigua la posibilidad de este cliente de poderle encontrar otra cosa, y me reservo esa habilidad mía de hacer la venta en el primer llamado y me tomo el tiempo de cotizarle a conciencia, con compromiso y ver si realmente yo estoy apuntando bien o no. Entonces, a partir de aquí voy a empezar a hacer una serie de seguimientos de esta manera. Cuando yo ya pasé la propuesta, o más bien, cuando yo voy a pasar la propuesta, cuando yo estoy hablando con el cliente, cuando yo le hice ya su primer llamado, su mapeo, que eso es de otra capacitación, al final, seguramente que ya nos enseñaron o nos van a enseñar que al final, nuevamente, yo agrando mi trabajo. Tengo que darme un valor. Por un lado, porque la persona de verdad tiene que ser consciente que es cierto, que lo que esa persona va a tomarse en tiempo de sentarse y empezar a escuchar al vendedor de aquí, al vendedor de allá, al vendedor de allá, al vendedor de allí, que ese trabajo lo voy a hacer yo. Entonces yo tengo que maximizar mi trabajo y en algún punto tengo que dramatizar un poco, sobre dramatizar el esfuerzo que yo hago. Porque aunque a mí me tome 10 minutos, me puede tomar un poco más. Porque sí, yo entro y cotizo y el cotizador ahora que está una genialidad me lanza todas las posibilidades, pero no es solamente eso. Yo puedo y voy a llegar, cualquiera de ustedes puede llegar al punto donde usted le vende al cliente lo que el cliente necesita, pero también lo que a usted le favorece con respecto a la comisión. Siempre va a ser prioridad de beneficiar al cliente a satisfacer sus necesidades, pero si yo tengo para satisfacer las necesidades que el cliente me pidió 2 opciones, 2 marcas, ahí empiezo a pensar qué me favorece. Y no solamente estoy hablando de la comisión. ¿Qué proceso es más fácil? Por ejemplo, ¿qué marca es más diligente? ¿Qué marca es menos burocrática? ¿Qué marca me da las altas más rápido? ¿Qué marca tiene un mejor servicio postventa? Una serie de cosas que yo puedo elegir como asesor. Porque entre más yo tenga, le dé la posibilidad a mi cliente de tener una marca donde él se sienta seguro, protegido, con procesos ágiles, pues él obviamente me va a poner a mí en un pedestal y me va a recomendar con todo el mundo y voy a hacer la genialidad para él. ¿Se entiende? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué busco yo? Yo, antes de cortar el llamado, agrando mi trabajo.
Bueno, Pepito, muy bien, ya terminamos de hacer el mapeo, no voy a entrar en ese detalle porque eso es otra capacitación. Listo. Bueno, es muy completo lo que tú me has contado, Pepito, tú quédate tranquilo y aquí empiezo, más adelante, como esto es para iniciales, más adelante vamos a tener una capacitación de los botones psicológicos, entonces empiezo a pinchar. Pepito, tú quédate tranquilo, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Ahora que corte, no es fácil, ¿eh? No es fácil, te aviso. Me pusiste a trabajar para ti. Fíjense los tonos de voz que yo estoy usando. Me pusiste a trabajar para ti o para vos. Porque aparte, eres un hombre muy joven. La mayoría de prepagas te van a recibir encantados. Tienes un buen estado de salud. Así que son muchas las opciones que yo tengo que empezar a cotizar, a comparar. Y mi misión es encontrarte la mejor cobertura al mejor precio. Entonces no va a ser fácil. ¿Qué quiero decirte? Que no te voy a llamar en 10 minutos. Dime por favor, tipo, son las 11 de la mañana, tipo 2 de la tarde, ¿vas a poder hablar? Así, yo trabajo en lo tuyo, hago el mejor comparativo posible, te llamo y te digo cuál es el plan ideal que encontré para vos. Y me quedo calladita. Y aquí vienen diferentes respuestas, ¿no? Las que habíamos contemplado aquí arriba. Sí, listo. Ok, entonces te llamo. La persona ya sabe que yo ya me llamo Luz, ¿no? Porque se supone que si es en el primer llamado, de todas maneras se lo recuerdo al final. Recuerda que mi nombre es Luz, agéndame para que no te salga en spam. Te llamo a las 2 y te digo lo que encontré para ti. Si, por ejemplo, me dice, aquí se va a manejar lo mismo que antes. Entonces me dice, no, en la tarde no puedo hablar, estoy en la oficina, qué sé yo, perfecto. Llámame a las 8, me dice. Y sabes que a las 8, si se siente, si yo, por ejemplo, yo, al principio me pasaba, yo no tengo hijos y yo decía, ¿cómo que si digo que tengo hijos me siento como mal porque le estoy mintiendo? Mira, a las 8 yo voy a estar en la facultad. Pero sabes que yo estoy en la facultad, pero yo te quiero ayudar. Yo me tomo 10 minutos, me salgo y te digo lo que encontré. Yo comprendo que tus tiempos son limitados, tranquilo. Yo te voy a ayudar, yo salgo a las 8 y te llamo, ¿ok? Nos vemos a las 8. O sea, siempre marcarle a la persona. Y también ahí hice muchas cosas, mostré mi humanidad, que él sienta que de verdad tiene que valorar el esfuerzo que yo estoy haciendo. Yo dejo de hacer lo que estoy haciendo para poder salir y ayudarlo. Eso es muy importante. Le va a generar un compromiso con la persona. De aquí en adelante y sobre todo a partir de que yo voy a hacer la venta, voy en cada, para no marearlos con la palabra contacto, en cada acercamiento, en cada interrelación que yo tenga con la persona, sí, tengo que usar la técnica AIDA, donde voy a generar atención, interés, deseo y siempre dejo una acción. Así sea un seguimiento, así sea un llamado, lo que sea, voy a usar esto. Chicos, esto tiene que volverse casi que tan improntado, tan natural en uno, que se van a dar cuenta que con el tiempo uno se lo aplica al marido, a los hijos, está aplicando el término ahí. Funciona. Pero siempre tienen que estar en el consciente de aplicarlo en cada uno de los seguimientos que hagamos con la persona. Entonces, vamos a suponer que la persona, yo le voy a hacer el llamado, no sé, a las 2 de la tarde, qué sé yo, llamado número 1. Entonces, lo primero que hago es un llamado. Siempre busquen el llamado, siempre, porque en el llamado, en la escucha activa, yo escucho las emociones de la persona, yo sé si voy bien, si no voy bien, en la forma en que la persona me contesta, en si me empieza a hacer preguntas, en los silencios, todo eso me está diciendo a mí si yo voy por el camino correcto o no. Una vez yo hago el llamado y la persona me contestó a las 2 de la tarde, pues listo, ya vendo, pero eso es el tema de otra capacitación. Vamos a suponer que esa persona me dijo, llámame a las 2 y no me contestó. Entonces yo lo que hago es que inmediatamente le mando un audio. Con las mismas técnicas. El primer audio, primero el nombre. María, ¿cómo estás? Y le mando un audio. María, ¿cómo nos comprometimos? Te llamé a las 2 de la tarde y no llegaste a atenderme. Ojo, no desde el enojo, sino desde el, ¡hey! Yo cumplí, ¿ok?
y no llegaste a atenderme. Decime a qué horas puedes hablar y te vuelvo a llamar. Listo. Vamos a suponer que esa persona no me contestó, no sé, no tiene tildes en azul, no sé si me escuchó el audio, no sé. Listo, me toca hacerle un segundo llamado. Tengo que, es supremamente importante, chicos, la venta está en el seguimiento. No puedo aflojar, yo no puedo estar haciendo un seguimiento ahora y el otro 24, 36 y peor de ahí para adelante. Tengo que, acuérdense, respiren en el cuello, no les dé miedo, porque si a usted le da miedo, viene otro tiburón, bien sea Soluciones Salud de afuera y se lo come en un tarascazo. Entonces, usted decida, o el miedo o la venta. Y ahí vuelvo, espero más o menos una hora, porque había un llamado acordado. Entonces espero más o menos una hora y le hago el segundo atentado, le digo yo, el segundo intento. ¿Qué hago yo? Aquí ya le mando un texto. Pero acá, por ejemplo, sigamos hablando con Pepito, no con María. Entonces vamos a hablar, aquí le mando, y aquí yo ya me pongo un poquito más seria, ¿no? Entonces le digo, Pepito, tan. Y en texto, le mando esto, recuerden la curiosidad, y en texto le voy a decir, Pepito, te llamé y no llegaste a atender. Lo mismo que le dije en el audio, decime a qué hora puedes hablar y yo te llamo y te ayudo con la respuesta, y te ayudo, ya encontré lo tuyo, te llamo y te cuento lo que encontré. Si, por ejemplo, y aquí tienen que empezar a manejar mucho las emociones. Si es un grupo familiar, tienen que, en medio de este texto, cuando digo encontré la mejor opción para vos, tengo que marcar, encontré la mejor opción para tu familia y para ti. Es empezar a marcar. A veces está implícito, uno piensa que la persona me manifestó la clínica que quiere, que quizás la especialidad que quiere, me dijo que tenía una familia, nunca me habló de sus nenes, pero yo tengo que pinchar eso. Yo tengo que crear la necesidad en el cliente. Desde aquí empiezo a crearla. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, Pepito, encontré la mejor opción para vos. Me encanta el plan de ortodoncia que tenemos para tus nenes, porque él me pidió ortodoncia. ¿Se entiende? Eso es generar curiosidad, eso es generar deseo. Y la acción, decime a qué hora puedes hablar, yo te llamo y te cuento lo que encontré. ¿Está bien? Listo, vamos a suponer que tampoco me contestó. Y me voy con el tercero. Seguramente entre el segundo y el tercero, él me va a atender, porque yo he generado la suficiente curiosidad para que él me atienda, el suficiente interés, el suficiente deseo para que él me atienda. Y en el tercero, claramente, aguardo con negrilla tu amable respuesta. Normalmente entre estos dos le contesto, ¿sí? Bien, vamos a suponer, este es en el caso de que no nos atendió. Vamos a hablar ahora del caso donde sí me atendió, o mejor aún, donde me dice que sí, por ejemplo acá, que no me atiende, me dice, mándame por WhatsApp. A veces, como se les dice que lo mejor sería que la persona nos hable, porque podemos escuchar, sentir, percibir las emociones de la persona, el vendedor hace fuerza y puede perder la venta, justamente ahí, porque la persona no le contesta el llamado. Aquí uno tiene que ser extremadamente inteligente. Entonces la persona me dice, sí, discúlpame, no te pude contestar, pasa que estoy ocupado, mándame por WhatsApp. ¿Sí? Y esto que les voy a decir también sirve para el que aquí, incluso sin haber sido mapeado, me dice, mándame por WhatsApp, siempre, ¿no? Y mi respuesta automática es, por ejemplo, si la persona me dice, estoy ocupado, mándame por WhatsApp, lo primero que yo le tengo que responder es la palabra mágica. Comprendo y una carita feliz. Siempre hay que hacerlos sentir acompañados. ¿Listo? Hay que hacerlos pensar que ellos llevan la dirección, pero así no va a ser a mi manera. Listo. Comprendo.
Y la siguiente pregunta es, decime a qué horas puedes hablar por este medio. Hay que marcar porque te pidió que era por WhatsApp. Por este medio de manera fluida. Ahí viene la segunda palabra clave. ¿Por qué tengo que decirle fluida? Porque si yo solamente le digo comprendo, te envío por acá, nos va a pasar que usted le dice a la persona, contame, ¿es solamente para vos o para un grupo familiar? Y la persona le contesta a las 3 horas. No, es para mí sola. Y estoy buscando el San Juan de Dios. Listo. Uno trata de seguir haciendo el mapeo, ¿no? Entonces uno vea el mensaje y hace la siguiente pregunta y la persona te contesta 3 horas después o quizás mañana. No. Mi tiempo vale. Pero yo soy la que tiene que hacer ver que mi tiempo valga. Recuerden, la vaca púrpura. Entonces por eso esta palabra es clave. ¿A qué hora puedes hablar de esta manera? Por este medio de manera fluida. Así te ayudo con tu consulta. Si ya estoy en este lado donde la persona me dice, no, estoy ocupada, mil disculpas, sí, es que me ocupé, qué sé yo, mándame por WhatsApp. Perfecto, comprendo, la carita feliz. Decime a qué hora puedes hablar fluido por este medio, así te cuento lo que encontré para vos. Cuando me conteste y realmente me diga, yo me agendo para atender de verdad a esta persona por WhatsApp. Y empiezo aquí con el proceso como si estuviera en el llamado a vender. ¿Qué hago? Tengo que tener, que eso también es de otra capacitación, pero lo tengo que traer a colación. ¿Qué tengo que hacer? Desde este momento yo tengo que empezar a pinchar los botones rojos de la persona, o en otras palabras, las necesidades que la persona me marcó y que además yo le pude descubrir entre líneas de lo que me dijo. Es supremamente importante que un buen vendedor primero se haga un muy buen preguntador. Una persona que es muy buena preguntadora encuentra el botón rojo que a veces la persona no lo dice. Y ahí yo empiezo a ayudarle a él a que me lo muestre, a que él sea consciente y me lo acepte. ¿Se entiende? Porque eso es lo que yo voy a usar desde el primer momento que yo le empiezo a vender, así sea por WhatsApp. Entonces, por WhatsApp, ¿qué tengo que hacer? Ya aplicar las otras técnicas donde yo tengo que hacer el 10-10-10, donde yo tengo que hablarle, listo, escogí la marca, tengo que hacer el preámbulo. Bien, María, ¿cómo te digo? Pepito. Bien, Pepito, como te dije, claramente no fue fácil. Tuve que comparar y yo luz, depende de a quién tengo del otro lado. Si tengo una persona que me dice, por ejemplo, no es que yo, este chiquito de 28 años, no es que resulta que yo hasta hace 3 años tuve OSDE con mi padre en su recibo de sueldo, pero como yo ya cumplí la edad me sacaron y entonces quisiera, entonces ¿qué me está diciendo? Que él sabe de marca, que viene de calidad. Entonces yo perfectamente puedo, con este prospecto, puedo empezar a decirle, mira, sí que me pusiste a trabajar para vos. Y te coticé, recuerda que yo te conté que trabajaba con más de 20 marcas. Te coticé OSDE, Galeno, médicos, justamente las que no tengo. ¿Sí? Empiezo por ahí porque empiezo a matarlas, necesito matar la marca. Entonces empiezo a decirle, y claramente le nombro un par también, le nombro las que son como más conocidas de nivel medio y nivel muy básico. Entonces le nombro, por ejemplo, Cotice Premedic, Cotice Ominis, Cotice Swiss Medical, las que le quieres mencionar. Entre unas 5 y 6, entre algunas marcas y otras no tan buenas. ¿Por qué? Porque sé a quién tengo del otro lado. Pero si del otro lado me doy cuenta que es una persona que nunca tuvo prepaga, que no tiene ni idea de marcas, es más, que confunde, o que no, más bien no tiene claro que una cosa es obra social y una cosa es una prepaga, pues directamente sí, le digo que hice un muy buen trabajo, pero no me esfuerzo matando OSDE y matando Galeno, las que yo no manejo, sino que directamente le hablo, mira, coticé entre las marcas Sancor, que la conoce todo el mundo, cotice Sancor, cotice Avalion, cotice Premier, y la mejor para ti es esto y te explico por qué. Y empiezo a vender la marca por WhatsApp, ¿sí? Por medio de un audio. Ojo, los audios no pueden superar el 1 minuto y medio, máximo 2 minutos. Porque, díganme ustedes, si cuando ven un audio de 3 minutos, uno quisiera ponerle volumen 5, velocidad 5, porque son muy tediosos. Así como les dije, ojo con los textos, que duerman, que sean muy pasivos, así mismo los audios. Mando el audio, vendo la marca.
Y cuando voy a terminar de la marca, le digo, y me encanta la cartilla de clínicas, y vuelvo a pinchar. Tú me dijiste que quisieras hacerte algún tratamiento odontológico, esta es la mejor. ¿Se entiende? Tú me dijiste que querías el San Juan de Dios, quédate tranquilo, porque en el San Juan de Dios vas a tener lo más básico hasta lo más complejo. Tú me dijiste, por ejemplo, que juegas al fútbol. Con el San Juan de Dios vas a tener especialistas, traumatólogos, o sea, todo lo que puedas llegar a necesitar, de estudios de alta, media complejidad. Dios no quiera que, no sé, en algún momento te llegue a pasar algo en medio de un partido, te llevan de urgencias, necesitan hacerte alguna resonancia, lo vas a tener en el San Juan de Dios con esta marca. ¿Se entiende? O sea, es pinchar todo el tiempo. ¿Listo? Y ahí empiezo a hacer los precierres. ¿Por qué es importante el fluido? Porque cuando yo termine de venderle la cartilla de clínicas, le hago una pregunta de cierre, siempre, una pregunta de cierre. Esas preguntas de cierre son los pequeños granitos de maíz que yo voy dejando tirados y que la persona va picando, va comiendo, para llegar a sacar unos precierres, un sí, otro sí, y naturalmente al final viene el sí grande. Bien. Eso es supremamente importante tener en cuenta cuando voy a hablar con un WhatsApp para poder tener una conversación fluida y sacar una venta. Me voy a poner en un extremo un poco pesimista, donde yo soy muy nuevito, todavía no manejo estrategias de cierre ni manejo de objeciones. Y entonces, después de que yo hice toda la tarea como yo aprendí, y entonces vendí la marca, luego vendí el plan, luego cuando fue el momento del precio, apliqué diferentes estrategias, y el cliente me dijo que sí, también le servía el precio, y aún así me dice, lo quiero pensar. Me voy a poner en ese plan. Entonces, ahí yo tengo que empezar a hacer unos seguimientos. Si yo hice, de todas maneras tengo que aclararlo, chicos, si yo hice una muy buena labor desde el primer llamado, empiezo a ejecutar un cierre por WhatsApp. Decime, Mario, me dijiste que te gusta la marca, me dijiste que te gusta la cartilla, me dijiste que es el plan ideal para vos y me dijiste que la cuota es accesible para vos. Decime, ¿qué es lo que quieres pensar? ¿Está bien? Es poner a la persona contra la pared, no le dé miedo. Si usted hizo un buen trabajo y si usted se vendió como vendedor y fue profesional, claramente va a encontrar la objeción. Si la persona te dice, no, es que se lo quiero compartir con mi mamá, resulta que en el primer llamado yo no fui hábil y no le pregunté, y cuéntame, Pepito, ¿de quién depende la decisión? Parecería ilógico porque tiene 28 años, pero hay que hacerla. Porque pasan cosas y tenemos mamitas que le quieren pagar una prepaga a su hijito de 50 años. Entonces hay que preguntar. Pero vamos a suponer que yo no hice la pregunta y me dice, no, es que lo quiero ver con mi mamá, que es la que me lo va a pagar, o me lo va a regalar, o lo que sea. Perfecto. Bien. ¿Cuándo te ves con tu mamá? No, me veo esta noche. Ah, perfecto. Háblalo con tu mamá. Mañana te llamo y si me das el ok avanzamos. Y aquí, chicos, es supremamente importante empezar a manejar vocabulario profesional. Aquí palabras como el si quieres te llamo, no va. Si te parece, tampoco va. Palabras como económico, tampoco va. Se cambian como, por ejemplo, accesible. ¿Sí? Palabras como, a ver qué otra he escuchado, ofrecer, que no está mal ofrecer, pero recuerden que yo desde el principio me vendí, entonces yo no le voy a ofrecer, yo le voy a encontrar, le cambio la palabra ofrecer por encontrar, porque yo soy la más y yo tengo todas las marcas para compararle, entonces yo le voy a encontrar la adecuada para él, ¿ok? Cuando yo uso palabras como estas, estoy dejando la decisión, la acción, la motivación, todo en las manos del cliente. Aquí no. Aquí yo tengo como vendedor, tengo que empezar a manejar. Yo siempre lo digo de esta manera, un poquito el amor y un poquito el interés. ¿Qué significa esto? Un poquito la autoridad y un poquito la amabilidad. A veces, depende de la conversación y el momento con el cliente, yo tengo que subirle a la amabilidad y bajarle a la autoridad. Pero en la próxima frase quizás yo tengo que subirle a la autoridad y bajarle a la amabilidad.
Yo tengo que ser lo suficientemente profesional para llevar al cliente a donde yo quiero que él vaya sin que él lo note. Eso se llama inteligencia emocional. Y lo tengo que, ¿cómo lo llevo a lograr de manera experta, como lo que somos? Con la experiencia, con el día a día, con el día a día. No hay otra forma. Y seguramente nos vamos a equivocar mucho en el camino. Puede que sí, puede que no, pero no hay otra forma de llegar a hacer esto sin pasar por esas experiencias. Entonces no le dé miedo. Y ya sabiendo que esos son lenguajes que no podemos usar, entonces yo le doy siempre, acuérdense el método AIDA, le doy una última instrucción. Háblalo con tu mamá, yo te llamo mañana y si me das el ok, yo le estoy diciendo, y si te parece, y si les gustó, y si lo decidieron, y si me das el ok, avanzamos y yo te acompaño en el paso a paso hasta que tengas las credenciales en tu mano y el alta, y después también. ¿Se entiende? Entonces, de ahí yo empiezo a hacer esos seguimientos. Cuando yo ya pasé la propuesta, cada seguimiento primero va a ser con el llamado. Yo lo llamo mañana, no me contestó, le mando un texto nuevamente recordándole que habíamos quedado de hablar, pero que no me contestó. Listo, vamos a suponer que no me contestó. Si me contesta, pues claramente yo voy a buscar aquí un cierre positivo, ¿sí? Si no me contestó, entonces debo hacerle un seguimiento. Si este se lo hice en la mañana, este se lo hago en la tarde. Si este se lo hice en la tarde, este va al otro día muy temprano. No lo puedo dejar respirar. O me compra o me bloquea. Yo creo que en los 2 años y medio que yo llevo con esta empresa, solo un cliente me dijo, no me gusta la intensidad que tienes. ¿Saben cuánto me preocupó? Que me dijera, no me interesa, o sea, yo estoy aquí con un objetivo claro. Entonces no voy a dejar de hacerlo. Recuerden, y es verdad, chicos, o sea, afuera hay muchísimo vendedor de prepaga, algunos truchos y otros muy buenos. Usted decide qué quiere hacer. Si le da miedo llamar, y piense si este es el trabajo indicado para usted, porque no hay otra forma de vender si no es servir. Y no hay una forma de servir si no es interrelacionándome con el otro. Las relaciones humanas son aquí claves, y para tener relaciones humanas hay que tener un acercamiento, que en nuestro caso es vía telefónica, para poder medir, sentir, gestionar las emociones del otro. ¿Está bien? Entonces, listo, siempre vamos a estar buscando el cierre. Si no me contestó aquí, voy con otro, primero un primer llamado. Y si no, aplico otro texto diferente, ¿bien? Donde, Mario, decime a qué horas puedes hablar, te llamo para que me cuentes cómo seguimos. Siempre damos por hecho, siempre. Si la persona, por ejemplo, me dice, vamos a suponer, mira, no, yo me veo con mi mamá, hoy es miércoles, yo me veo con mi mamá el lunes, llámame el lunes. O llámame el martes. Ah, no, yo tengo mala memoria para esos casos. Lo llamo el sábado y le digo, Pepito, cuéntame, ¿qué decidiste con tu mamá? O no es, cuéntame, ¿hablaste con tu mamá? ¿Qué decidiste con tu mamá? Yo te dije que me llamaras el martes. Ay, sí, perdón, me equivoqué, mil disculpas, pero bueno, igual te pregunto, ¿tienes alguna pregunta? ¿Necesitas algo? O sea, recordarle a la gente que estoy ahí. Porque, chicos, entre hoy y el lunes puede venir un tiburón y se lo come enterito. Y yo esperando aquí pensando que yo hice la super tarea, ¿ok? Entonces, siempre vayan a cobrarle al cliente. ¿Cómo van a cobrarle? Que el cliente les compre. Hasta ahí vamos claros. Básicamente es hasta que logremos el cierre de la persona. Es hacerle un seguimiento tras otro seguimiento tras otro seguimiento. ¿Cuántos seguimientos hay que hacerle? A diferencia de este, que generalmente son 4, aquí voy a hacer todos los seguimientos que sean necesarios hasta que yo tenga el sí. Incluso si la persona me dice a mí, por ejemplo, en algún momento, no, Luz, definitivamente no, ahí aplico el cierre por eliminación. Ah, comprendo, Mario. Decime, a manera de curiosidad, ¿qué es lo que no te cerró? ¿Es la marca? ¿Es el precio? ¿O fue mi atención?
automáticamente, no, tu atención maravillosa, pero ahí abre la puerta para que yo encuentre la verdadera objeción. Si la persona me dice, no, es que definitivamente el precio no es, o sea, no podemos en este momento, perfecto, listo. Te comprendo y le mando el mensajito, guarda mi contacto, estaré para ayudarte cuando necesites, y si sabes de alguien que necesite prepaga o obra social, siéntete en libertad de compartir mi contacto, ¿sabes? ¿Listo? No lo elimino. Y aquí va usted con su supervisor y le dice, me pasó esto. En estos casos se va a usar como último recurso la estrategia, yo le llamo así a esta estrategia, me acordé de vos. Me acordé de vos. Y lo agendo en mi Odoo para 4 o 5 días adelante. ¿Y cuál es la estrategia? Me acordé de vos. Simple. Vuelvo y cotizo, vuelvo y veo la tarea que yo hice y me voy con una opción de precio más chico. Si me había pedido con 5 pagos y yo le pasé con copagos, le busco uno con copagos. Si la persona me pidió, por ejemplo, no sé, el San Juan de Dios, y yo le pasé la más accesible con el San Juan de Dios, y aún así me dijo que no, y le voy a buscar bailes, pero me voy por otro precio. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Cuando yo hago una revisión del histórico de la persona, la llamo y le aplico la estrategia, pero antes de llamarla le pongo Pepito, y así, con emoticones de fiesta. Tengo una excelente noticia para vos, decime si tienes 2 minutos, y esto sí o sí o sí lo tienen que hacer por teléfono, para levantar el muerto, para levantar la venta. Entonces, simplemente es hablar con la persona y decirle, mira, acabo de salir de una reunión con mi jefe y me acordé de vos. Yo me acuerdo que tú me pediste esto, me pediste lo otro, me pediste lo otro, y resulta que uno de mis compañeros tenía una carpeta que le rechazó la prepaga a su asociado, no le dio el ingreso. Yo me acordé de vos y le pedí a mi jefe que por favor me la delegara a mí. Así que encontré la prepaga y empiezo a venderlo. Eso sí, tengo plazo hasta hoy, 7 de la noche, para poder pasar los requisitos. Me acuerdo mucho y marcan el punto rojo de la persona. El tema tuyo era de precio. Aquí tienes una excelente cobertura. Vamos a tener esto que me pediste, esto que me pediste, esto que me pediste. Desafortunadamente, tú quieres la San Juan de Dios, está en los planes más altos. Yo te pasé la propuesta más accesible. No pudimos llegar con el precio. Aquí vas a tener una calidad de atención igual a la que tú estás buscando, pero a un mejor precio. O sea, esta no te la puedes perder. Si no me das lo que hay ahora, mi supervisora me quita la carpeta y se la da a otro de mis compañeros. Y la verdad que sería una lástima. Avanzamos. ¿Se entiende? Y levanto el muerto. ¿Okay? En resumen es eso. Muy seguramente van a quedar algunos baches, algunos vacíos. Vaya con su supervisor, pregúntele, pida ayuda, cada cliente es diferente, cada caso es diferente, su supervisor va a poder quizás tener una impronta diferente a la que tengo yo. Pregunte, pida ayuda y sobre todo pierda miedo, hágalo porque los buenos ingresos están al otro lado del miedo. Así que muchísimas gracias y así.